Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta tarde en la que nuevamente y con la ayuda de Dios me acerco para compartir la palabra del Señor. Quiera esta palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo, ser de bendición y de edificación para todos nosotros. El tema de hoy que quiero compartir es la Biblia, su inspiración y su utilidad. La Biblia, su inspiración y utilidad. Y basándome primeramente en dos pasajes. El primero lo encontramos en segunda carta a Timoteo, muy conocido por cierto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El segundo está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. En este orden, leyendo segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que dice Pablo cuando escribe a Timoteo. Y segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, encontramos que dice de esta manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos, en los dos pasajes se habla de inspiración. Con alguna frecuencia, en algunos círculos, sobre todo personas, los compositores, los escritores, autores de alguna cosa, alguna ciencia, dice: es que me vino la inspiración, es que me inspiré. Es común escuchar esta declaración, pero esa clase de inspiración no deja de ser una inspiración humana, a nivel humano, para descubrir o componer o escribir algunas cosas precisamente dentro del aspecto humano, por muy avanzado que pudiera ser, pero es del nivel humano. Cuando se nos dice aquí que la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que, bueno, no otra cosa, sino el hecho que el creador eterno, el autor de la vida, el dador de la vida eterna también, fue el que inspiró a cierto grupo de escritores en su momento. Él los ocupó, ¿verdad?, para que escribieran su palabra, y tiene el poder para darnos sabiduría. Esta palabra, más allá de la letra o detrás de la letra, diríamos, ¿verdad?, se encuentra el poder transformador de la palabra de Dios, la cual nos enseña a saber y a entender el propósito de Dios en cuanto a la salvación eterna. Y por cierto, el tema central desde Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis, encontramos que el tema central de las Sagradas Escrituras es nuestro Señor Jesucristo.
Él es el punto donde se apoya nuestra fe. Y esto, por supuesto, nos lo da a conocer la palabra, las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenemos o qué podemos decir aquí? Que las Sagradas Escrituras están llenas de el aliento de Dios, del aliento de Dios. En el libro de Génesis encontramos en la acción cuando Dios había formado al hombre de barro, de tierra. Tenemos que estaba ahí la figura inerte. Pero dice en el libro de Génesis que Dios, el Señor, sopló en su nariz. Sopló. Salió su aliento. Y el hombre de inmediato cobró vida o tuvo vida. Sí. Ahí es la primera mención, y para que tengamos una idea de ese aliento de Dios que se explica o se entiende como un soplar, también va vinculado a un hablar, a un expresarse, a un pronunciar, ¿verdad? La palabra. Y en este caso fue soplada esa palabra e inspirada por Dios, y esto abarca no solo una parte, una sección o un grupo de libros. No, si toda la escritura nos dice allí, toda la escritura es inspirada, salió de Dios como un aliento. Esto es. Bien, pero Dios tenía y escogió expresamente en su momento, los llamó, fue llamando a cada uno de estos personajes, ¿sí? Para inspirarlos. Y tenemos que el aliento de Dios es creativo, tiene vida. El aliento de Dios es creador, el aliento de Dios es inspirador, que cuando llegó en su momento a diferentes personas, creyentes por cierto, conocedores en lo más, en lo mucho de Dios, teniendo un conocimiento ya básico de Dios, porque Dios había tratado con ellos, fueron escogidos expresamente para escribir lo que Dios les inspiró. Y Dios los inspiró, llamados así a estos escritores sagrados, porque lo que escribieron iban a ser o es las cosas sagradas de Dios, ¿sí? Lo movió en cuanto a sus facultades superiores. Utilizó más allá de sus sentidos, o no solamente sus sentidos, como en este caso usó sus mentes, usó su corazón, usó su memoria y, por cierto, su voluntad. Por ahí algunos casos, como por ejemplo el profeta Jeremías, cuando la palabra pues venía de parte de Dios bastante fuerte, el mensaje para ser compartido a él, en este caso, el profeta sufrió y llegó a decir, dura es esta palabra, no la puedo resistir. ¿Por qué? Porque eran pronunciamientos de juicios, sí, y cosas que Dios, para probar o disciplinar a su pueblo, pues tenía que pronunciar este tipo de cosas que eran bastante fuertes, por cierto, pero de todos modos, ¿verdad? El profeta y los profetas entregaron, de hecho, esas palabras. Y fue así como ellos pensaron y escribieron todo lo que Dios quería que ellos pensaran y escribieran. Sí. No actuaron, no tuvieron el papel o la función de meros robots. No,
no es el caso. Ellos estaban conscientes, despiertos, aunque en algunos casos la visión venía de noche o la palabra venía de noche, pero ellos estaban del todo con sus facultades plenas, ¿sí? Y Dios utilizó sus facultades, promoviendo o despertando en ellos a un nivel superior espiritualmente hablando. Ya dije, su mente, su corazón, su memoria y voluntad. ¿Y por qué dijo la memoria? Porque sobre todo en los tiempos antiguos, cuando todavía la escritura no se daba, ellos compartían verbalmente, oralmente, la palabra. En algún momento ya Dios le dijo que escribieran, pero ellos retuvieron, pues Dios promovió, Dios despertó, Dios aplicó allí su gracia, su poder para que se desarrollara de manera superior, ¿verdad? Esa facultad de retención, de memorización de la palabra que Dios les inspiraba para que ellos la compartieran. Y fue así como ellos, dije ya, pensaron y escribieron lo que Dios quería que pensaran y escribieran. Esto nos habla de la presencia del Espíritu Santo, sí, que venía a ellos. El Espíritu Santo es el guía, es el maestro, el instructor, el consejero, sí, y que estuvo allí muy cercano, ¿verdad?, para inspirarlos. Y Dios los guió a cada uno de ellos en diferentes lugares, en diferentes tiempos o épocas, ¿sí? Para que de acuerdo a la formación, utilizó Dios también la formación e información que ellos tenían, ¿verdad? Para guiarles a escribir, insisto, lo que Dios se propuso. Y Dios respetó el estilo, por cierto, porque los escritores también nosotros sabemos eso, los podemos identificar ya en el sagrado volumen que tenemos, en las Sagradas Escrituras, dentro de estos 66 libros, tenemos que son identificados de acuerdo al estilo de ellos, y yo digo también de acuerdo al carácter o temperamento que Dios también, hasta donde fue necesario, utilizó de cada uno de ellos, y respetó Dios, por cierto, de cada uno de ellos estas aportaciones, diría, humanas, ¿sí? Porque ellos fueron físicamente los que recibieron o recibían la palabra inspirada, y los que necesariamente tenían que escribirlas. Todo lo que está, a veces se discute, bueno, ¿es todo lo que está escrito la palabra inspirada de Dios? Se cuestiona. Y esto no es reciente, es de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Si realmente todo lo que está escrito es la palabra inspirada de Dios, es el mensaje de Dios. Sí, tenemos que decirlo, sí es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, el mensaje que Dios quiso transmitir. Pero de su carácter inspirado participan, debo decir también, únicamente los originales sagrados. Sí, porque ahí estuvo directamente, ¿verdad? La inspiración, el soplo de Dios, la inspiración de Dios para cada uno de estos escritores, y originalmente los escritos originales, ¿verdad? Fueron los que eran inspirados. Ya las versiones, ya las traducciones, y aquí es donde se ha encontrado en algún momento algún error de traducción. Sí, porque sí los hubiera, ¿sí? o los pueda haber, pero esto no significa, esto no quiere decir, ¿verdad?, que esa deficiencia no divina, sino humana, pudiera poner en evidencia
que este sagrado libro es inspirado por Dios. Por supuesto, estamos hablando de los idiomas originales, en el hebreo, el arameo y el griego. ¿Sí? Ya hablando del griego en cuanto al Nuevo Testamento, que quedó cerrado, terminado por allí, como la mitad del segundo siglo, ¿sí? Después de Cristo, ¿sí? Así que los escritores escribieron desde su contexto, por supuesto, tanto personal, su talento, su estilo, el contexto histórico, cultural, algunos, pues como Daniel en este caso, fue un varón preparado, ¿sí? No así otros, ¿verdad? Que de formación ruda, siendo campesinos, ¿sí? Pero Dios los usó, ¿verdad? Dios los tomó como instrumentos suyos, ¿sí? Y ellos fueron los que nos hicieron ahora sí el favor, ¿verdad? Por cuanto se abocaron, se dedicaron, se consagraron, tuvieron esa disposición, esa entrega para con Dios. Yo creo que somos deudores en alguna forma, en alguna medida, de algún modo, somos deudores, ¿verdad? Aparte de Dios mismo, por cierto, de todo lo que ellos nos aportaron de parte del Señor y fueron instruidos para transmitir el mensaje y explicar sus principios. Sí, por ahí Dios dedicó tiempo, sí, para equiparlos, para prepararlos. Hablemos para pronto de los discípulos que el Señor llamó, sí, no menos de 3 años, instruyéndolos, capacitándolos para que posteriormente ellos, ¿verdad?, se abocaran a escribir el canon, en este caso, del Nuevo Testamento. Algunos de ellos no escribieron para su tiempo, ¿sí? Sino para tiempo futuro. Por ahí tenemos el mismo caso de Daniel o el apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis, donde dice, no, dice, en ocasiones le dice, no selles estas palabras. En otro momento le dice, sella estas palabras porque no son para este tiempo. Y ellos lo hicieron así. Lo cierto es que a medida que ha transcurrido el tiempo, hasta nuestros días, algunas de estas cosas que en su momento fueron selladas están siendo reveladas. Y, revelado el contenido que ya está, por cierto, ¿sí? De parte de Dios, pero que está siendo revelado para nosotros en estos últimos tiempos. Sí, ya decía, con respecto a los autores, a los escritores, fueron personas falibles, sí, sujetos a error, sí, pero su entrega, su consagración a Dios, Dios la tomó en cuenta, ¿verdad? Para perfeccionar lo que ellos recibieron, captaron, entendieron, ¿sí? Para que ellos estuvieran en condiciones de difundirlo o de escribirlo de acuerdo al propósito de Dios. Y lo que, bueno, está escrito por ellos es la infalible palabra de Dios. Sí, hay muchas versiones en la actualidad, versiones recientes, de acuerdo al idioma, al vocabulario, al léxico que se utiliza, ¿verdad? Para abarcar o para alcanzar al hombre contemporáneo, se dice, pero algunas versiones se han sacrificado de los originales, diría, ¿verdad? Algunos se ha hecho por ahí algunos sacrificios en aras de querer poner en lo más claro posible y entendible posible al lector, ¿verdad? Este sagrado libro. Pero por lo demás, puedo decir, esta es la palabra de Dios.
y es palabra infalible. Es la regla de fe y de conducta, ¿sí?, por la cual debemos regirnos, ¿sí?, todos los creyentes en el Señor. Y por lo tanto, bueno, es confiable. Cuando vamos a la Biblia, cuando la abrimos, empezamos a escudriñarla, a ojearla, con el propósito de leerla, de estudiarla, de meditar en ella. No debemos ir con desconfianza. Sí, ya con una predisposición así. No, debemos ir con fe, con confianza de que algunas cosas que no entendamos de primera intención, si nos auxiliamos, si echamos mano, si solicitamos la ayuda, el respaldo, el apoyo del Espíritu Santo para iluminarnos y para darnos entendimiento, esto va a ocurrir en todos los casos, ¿sí? Pero va a depender de la actitud, de la disposición que nosotros mostremos como lectores. Ahora, ¿qué podemos agregar a esto en cuanto a la utilidad? Dice lo que leíamos allí en 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Dice aquí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿sí?, las personas que conocen a Dios, que creen en Dios, que buscan a Dios, sean perfectos, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Estaba viendo en el diccionario, por cierto, y son cosas sobresalientes en cuanto al significado de la palabra útil, que quiere decir algo que es provechoso, fructífero, adecuado, valioso, favorable y conveniente. Notemos, ¿sí? Por eso, ahí en una sola palabra se expresa todo esto, que la palabra de Dios es provechosa, fructífera, adecuada, valiosa, favorable y conveniente, la que más nos conviene para nosotros los seres humanos. Imparte conocimiento acerca de Dios. Si alguien pudiera o trató en el pasado o está tratando de acudir a otras fuentes, sí, a otro tipo de información o de conocimiento, volúmenes escritos, ¿verdad?, que hablen de Dios. Esto habla de Dios, por este medio puedo conocer a Dios. La única fuente confiable, segura, original, ¿sí?, para llegar a un conocimiento no absoluto, pero sí a un conocimiento verdadero de Dios, es las Sagradas Escrituras, porque nos imparte el conocimiento acerca de Dios, su plan y su propósito para nuestras vidas. Eso es. ¿Qué más? Es útil esta palabra. Es útil para convencer a los que han obrado mal. Sí, ahí está la obra y el trabajo persistente, continuo, permanente, quizás en unos casos más que en otros, pero ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Convenciendo, haciéndole entender a la persona, ¿verdad?, su error, que se equivocó en alguna acción, que procedió mal, que causó daño, alguna afectación, etcétera, ¿sí?, para que el hombre se corrija, ¿sí? Entonces la Escritura enseña doctrina, da una excelente y muy especial capacitación doctrinal. Y cuando hablamos de doctrina, pues estamos hablando de la fe que aceptamos, ¿verdad? Y el conocimiento mismo de Dios. Sí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos da a conocer al autor. Sí. ¿Quién es el autor? Pues Dios. Dios es el autor. Y produce convicción. ¿Sí? Eso va a depender también del
del grado de sensibilidad consciente o de la conciencia de la persona en particular o de quien se pudiera tratar, ¿sí? Que sea o pueda ser el resultado medido allí, que Dios logre, no porque Dios sea incapaz o Dios no pueda, ¿verdad? Convencer, hacer convictas a las personas de su necesidad de Él o de su estado pecaminoso. Dios es todopoderoso, pero ahí está, redarguyendo, convenciendo, sí. Y la palabra corregir tiene que ver con enderezar lo torcido. Sí, los caminos del hombre, en términos generales, sí, son diversos y, por cierto, también equivocados. Y en una dirección a donde la persona o las personas corren todos los riesgos habidos y por haber, y finalmente la perdición eterna. Dios llama por medio, porque los vehículos, ¿cuáles son? La predicación, la enseñanza, la evangelización, son medios, ¿verdad? Diría, por los cuales la palabra de Dios llega a las personas, ¿sí? Como en este caso estamos utilizando este medio para difundir, ¿verdad? Para predicar la palabra o enseñar la palabra, y es útil la palabra para corregir, para disciplinar, aunque no nos guste esta palabra mucho, ¿verdad? Pero sin embargo es para nuestro bien, y especialmente Dios corrige y disciplina a sus hijos, ¿sí? ¿Qué más? Nos instruye, dice el apóstol Pablo a Timoteo, nos instruye, nos enseña, nos educa en las cosas del Señor, porque ya, ¿qué se propone Dios? Ya lo leíamos en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos allí el cambio, notemos algo allí sobresaliente. Nos dice, para la práctica de todo el mal posible, sí, se prepare para perjudicar y afectar a cuantos más quiera. No es para hacer daño, es para hacer el bien, para practicar el bien. Eso es, Dios se propone eso y nos equipa para ser cristianos maduros y nos equipa para ser siervos fieles del Señor. Sí, es lo que Dios quiere. En la medida como nosotros nos entregamos y obedecemos al Señor, será también la utilidad vista y reconocida de la palabra en cada uno de nuestros corazones. Sí, eso es, va a depender de esto. Pero nos entrena, dice también allí, aquí en la versión dice para instruir en justicia. Sí, nos capacita, nos entrena en la justicia. Cuando se emplea la palabra justicia, podemos entenderla primeramente como para vivir la vida justa y para conducirnos de manera justa, comportarnos de manera justa, y nos entrena para conducirnos al cumplimiento de toda buena obra. Sí, eso es lo que Dios quiere. Ahora, la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la norma, ¿sí? Es la norma. ¿Para qué? Para probar todo aquello que aparenta o pretende ser verdad. Esto es bueno, porque no nos podemos apoyar y respaldar en el error para corregir o defendernos o protegernos o estar salvaguardados del error. No. El error nada más se puede corregir o descubrir, ponerse al descubierto con la verdad, con la certidumbre
que aporta la palabra de Dios, nos protege de las enseñanzas falsas y es la fuente de dirección para saber cómo vivir, ¿sí? El estilo de vida que debemos llevar los cristianos, los hijos de Dios, y aporta seguridad y esperanza. Sí. Difícilmente las religiones, aparte, puedan aportar una esperanza tan grande y tan maravillosa como la que descubrimos y está allí en estas sagradas escrituras. Sí. Se ha manejado las preguntas básicas que los seres humanos se hacen en términos generales. Bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad estoy aquí en la tierra? Pero más todavía, ¿y cuando muera? ¿A dónde iré? ¿A dónde voy? Todas estas preguntas, más que cuestionamientos, son preguntas importantes, ¿sí? Fundamentales de la mayoría de los seres humanos, o si no es que de todos los seres humanos, es encontrar respuestas a cada una de estas 4 preguntas, ¿sí? Y las respuestas están con toda seguridad, con toda certidumbre y de manera completa, satisfactoria. ¿Dónde más? En las sagradas escrituras. Sí, así que aporta seguridad y esperanza futura. Sí, y nos fortalece e incrementa nuestra fe. Eso es. Así que podemos concluir diciendo que la Biblia no es una colección de historias, fábulas y mitos. No, ya mencioné en otro tema anterior, bueno, hace algún tiempo, decía que una persona aparentemente sincera llegó a decir, bueno, a mí sí me interesaría estudiar la palabra, la Biblia, pero si tuviera unas figuritas, unos dibujitos allí, pues resultaría más atractiva. Bueno, hay algunas Biblias diseñadas así como por los niños, ¿verdad? Los niños, pero personas de edad o personas adultas, sí, no podemos ni vamos a encontrar fábulas, simples historietas o mitos en la Biblia, sino todo lo útil, ya vimos, todo lo útil que nosotros siquiera pudiéramos imaginar, aunque fue escrita por seres humanos, no es un libro humano, es un libro divino, sí, inspirado, soplado por Dios, comunicado por Dios, sí, para nuestro bien. Es la única fuente de conocimiento de cómo podemos ser salvos para obtener un mayor y mejor provecho de ella. Bueno, ¿qué necesitamos? Tomar la Biblia y así de manera descuidada, pues empezar a tratar de leer alguna cosa, poquito acá y luego nos pasamos a otro lado y así como con faltos de interés. No, el que se acerca para escudriñar, para estudiar la palabra de Dios, debe procurar tener una íntima comunión con Dios. Sí, intimar con Dios, acercarse a Dios, sí, para que sea posible, ¿verdad? Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, sí, le ilumine para entender. ¿Qué otra cosa? Un conveniente manejo de la escritura. Sí, hay instructores a propósito, hay discipuladores que en su momento nos dicen, nos enseñan cómo manejar la Biblia, dónde comenzar preferentemente de inicio, dónde comenzar a leer, ¿verdad? Y pues hasta donde es posible la memorización, ¿verdad? De algunas cosas claves, ¿sí? Para poder ir entendiendo
y lograr un manejo conveniente, provechoso para nuestra vida y darle, por supuesto, el lugar, la importancia que la palabra de Dios debe tener en nuestras vidas. Sí. Comparto esto último diciendo, bueno, preferentemente, aunque ya muchos, sobre todo entre los jóvenes, tienen la Biblia ya en sus celulares, pero bueno sería porque yo encuentro algo diferente, algo especial, porque con un tecladito ahí, moviéndole, desplazando, tiene la Biblia, pero en la misma reunión, en el mismo culto, por ahí, me está llegando un mensaje, nomás, y se pasa a otra cosa. Y se desconecta completamente y se va a otros asuntos, a otros temas que no son los que no vienen al caso en su momento. Así que bueno sería tener, ¿verdad? Y echar mano siempre del volumen sagrado, el libro, sí, aunque por supuesto esto pesa mucho más que el celular, pero bueno es tenerlo, bueno es escudriñar directamente de los escritos sagrados. Así que esta es la palabra compartida en esta ocasión. Yo espero que en lo más posible me haya explicado y que la obra continua, permanente del Espíritu Santo siga accionando en sus vidas, en sus corazones, y el propósito de ese tema, porque hay fechas, a veces están en los calendarios que el día de la Biblia, que el mes de la Biblia, todos los días debiera ser el día de la Biblia, ¿será? Para promover su lectura y promover el hecho de su estudio con la ayuda del Señor. Gracias a Dios, ese es mi deseo y esa es mi oración. Amén y amén.